Buenos días, Puerto Rico, ¿cómo están? Es la licenciada Roxana Soto Aguilú. En estos buenos días motorizados los he titulado La fábula política entre la Greca y la olla de presión en Puerto Rico. Con la licenciada Roxana Soto Aguilú. ¿De qué vamos a hablar? De sátira política antes de que abran las compuertas, ¿verdad? Para yo poder entrar a hacer la labor que tengo hoy en la calle. Quiero hacer un detente con todos ustedes para primero hacerles la exposición de por qué yo voy a hablar de esta fábula política que se llama la fábula entre la Greca y la olla de presión. Yo respeto mucho a Leo Díaz porque lo conozco personalmente, porque tuve la oportunidad de colaborar en análisis político con él en algún momento de mi vida. Yo respeto mucho a Luis Dávila Colón, a quien conozco personalmente, trabajé con él en análisis político en algún momento de mi vida. Yo respeto mucho a el licenciado Ramón Rosario Cortés, a quien conozco personalmente y he trabajado con él en algún momento de mi vida. Pero a mí me parece que estos tres grandes analistas políticos en Puerto Rico nos permiten tener una radiografía de cómo se siente mucha gente en Puerto Rico luego de las elecciones, o durante el proceso de las elecciones, o durante el proceso de escrutinio. Y es lo siguiente: muchas personas, y yo los traigo a ellos porque son figuras prominentes a nivel de todo Puerto Rico, que todo Puerto Rico conoce, pero quizás también hay muchos otros electores que en Puerto Rico se han sentido de similar manera, que es cómo hacemos el desahogo de la interpretación de los cambios sociales o conductuales a nivel electoral que estamos viendo en Puerto Rico, y a quienes descartamos y a quienes no. Esa es la exposición que quiero hacer, y no es que estoy hablando de Leo Díaz, de Ramón Rosario y de Luis Dávila Colón. Los estoy tomando a ellos como ejemplos, porque como ellos tienen la gracia del micrófono, ellos constantemente están haciendo análisis sobre parte quizás de lo que yo de forma bien folclórica, jíbara y pueblerina se los voy a explicar. En la cocina, bien caliente, se encuentra la Greca y la olla de presión. La Greca, ¿a qué se dedica? Si usted le pone cafecito, si usted le pone, por ejemplo, cualquier tipo de hierba, de té, una vez ella calienta el agua, ella lo que hace es, ¿qué? Esparcir aroma y prepararse para el deleite de uno desgustar una buena bebida caliente. Eso es lo que hace la Greca. Pero ¿qué es lo que hace la olla de presión? La olla de presión todo el tiempo está botando humo. No importa si lo que tiene adentro está cocinado o no está cocinado, o está en proceso de cocción o no. Siempre está trancada, caliente y botando humo. Y un día en la cocina se encuentra la olla de presión con la Greca. Y la olla de presión, muy molesta, le dice a la Greca: ¡ay, tú siempre tan relajada! Y la Greca lo que le dice es: relájate y coopera. Miren, usted va a decidir después de las elecciones qué es lo que usted quiere mantener como su estamina diaria política. Si usted quiere ser olla de presión o si usted quiere ser Greca. Y eso no significa que uno olvide, eso no significa que uno no se sienta lastimado, o que uno tenga incertidumbre, o que uno no se sienta preocupado sobre qué va a pasar mañana. Porque ninguno de nosotros sabemos qué es lo que va a pasar mañana. No podemos tener nada por sentado, porque de una enfermedad, un accidente, un imprevisto, una suerte, una desgracia, aquí puede pasar cualquier cosa. Y se lo estoy hablando desde el aspecto humano. Lo que pasa es que yo estoy viendo que constantemente no se bota el golpe
de que lo que nos da estamina diaria, políticamente hablando en Puerto Rico, es el estar encontrados, nosotros mismos. Y yo le voy a hacer un llamado muy respetuoso a los pierluisistas y a los gonzalistas. Yo entendía que todos éramos el Partido Nuevo Progresista. Me parece que ese es el norte. A veces en la vida las piezas no encajan como uno las idealiza o quiere. Y se lo dice alguien con experiencia en idealizar. Y a veces cuando yo trato de llevar mi pieza al rompecabezas, no encuentro cómo encajo. Y a lo mejor eso también te ha pasado a ti. Pero no creo que ni porque estemos en Navidad o porque ya se esté acabando el año y uno empieza con resoluciones de un nuevo año, debemos mantener quizás el nivel de discurso de la olla de presión. Quizás deberíamos resaltar las cosas buenas que han ocurrido, las puertas abiertas que hay para mejorar como país, como sociedad, las fallas que se han identificado con las que se van a trabajar. Porque ahora voy a tocar como último tema de esta fábula política entre la olla de presión y la greca, lo que tiene que ver con el inversionismo. Nos hemos ocupado en las redes sociales a través de los años de hablar que la primacía o lo más importante es el inversionismo material, que es el económico. Y a mí me parece que el inversionismo gubernamental más importante tiene que ser la gente. Yo tengo un alto nivel de preocupación porque por más de 6 años se ha estado hablando sobre el nuevo plan de clasificación y redistribución de la rama ejecutiva en el gobierno de Puerto Rico, pero muy poco se conoce de la celeridad o la implementación proactiva de ese nuevo plan de clasificación y redistribución económica de los servidores públicos. Sí, lo que he visto son muchos aumentos de sueldo que se han dado por protestas, por huelgas, por amenazas de costo político. He estado viendo las vistas de transición donde sale a surgir, ¿verdad? O se revela o se reitera que muchos aumentos de sueldos vienen de fondos federales no recurrentes. Y cuando ello ocurre, pues el nuevo gobierno tiene que buscar ya formas y maneras de cómo garantizar que de forma recurrente ese aumento de sueldo de ese servidor público esté. Pues me parece que hablar de temas, por ejemplo, como planificación financiera, hablar de temas como lo que tiene que ver de una sana administración de recursos humanos, o ser realista, la radiografía en la que nosotros nos encontramos, nos permite entonces innovar en nuevas áreas de cómo podemos generar capital nosotros mismos, sin tener que hablar todo el tiempo de fondos federales, para poder tener una línea de sana administración fiscal, que es poder garantizar que las arcas de Puerto Rico reciben dinero para que eso vaya a donde se han destinado los aumentos salariales o donde hay que pagar unos aspectos de retroactividad. Por eso les digo que si todo el tiempo nos vamos a mantener como la olla de presión en la política, es muy poco lo que se puede avanzar. Y si estamos como la greca durante estos 4 años, quizás tampoco muchas cosas se van a poder adelantar, porque a veces hay que ser como la olla de presión y a veces hay que ser como la greca. Lo que tenemos que conseguir es un balance, y me parece que en la constante información que se nos está dando desde antes de las elecciones, entre los bandos, posterior a las elecciones, ahora entre los individualismos, porque hemos visto también que después de las elecciones hay personas que se despuntan como individuos en vez de como franquicias electorales. Y hay personas que también, luego de las elecciones, se despuntan como individuos y no como colectividades representativas. Por eso es que es importante uno entender la fábula política entre la olla de presión y la greca.
y que ninguno de los dos siempre ha tenido la razón, pero no podemos estar cogiendo bandos para un solo extremo y decir que el otro no funciona, porque en algún momento de la travesía hay que asumir posturas o conductas de una de las dos, ya sea de la olla de presión o de la greca. Así que esto se los quería dejar quizás también como una reflexión personal. Yo felicito a todo el que celebra, pero también felicito a todo el que no celebra y el que ha admitido derrota. Aunque le haya costado mes y medio aceptar la derrota, porque si algo yo me he dado cuenta por vez primera en mi vida, como yo decidí aspirar para un cargo público por primera vez en mi vida este cuatrenio, es bien difícil uno tirarse al ruedo político para que la gente te juzgue o para que la gente encapsule lo que entiende que tú eres como ser humano y que la gente encapsule o determine cuál es tu capacidad de intelecto, de producción, de honestidad, de trabajo. Estar en la palestra pública de el paredón de la opinión ajena es mucho más duro de lo que usted puede leer en las redes sociales cuando uno es candidato político. Y esa experiencia la tengo vivida. Todavía estoy recogiendo los pedazos del aprendizaje, porque ha sido duro y solitario. Es un proceso bien individualista. Hay personas que nunca reflexionan sobre eso, pero yo sí, yo lo reflexiono todos los días. Y más allá de uno entrar herido al servicio público, ¿verdad? Por todas las cosas que uno puede recoger, que otros dicen, que constantemente te están diciendo que eres, que dejaste de ser, que no tienes el calibre, etcétera. Es como tú abres la puerta para comenzar a trabajar cada día en ti, en tu hogar, en tu trabajo, con tu familia. Así que llévate este consejo de la fábula política entre la olla de presión y la greca. Si entiendes que lo importante es ser olla de presión todo el tiempo o ser greca todo el tiempo, o puede haber un balance cuando se está en la cocina y las cosas están en altas temperaturas. Pero sí me parece que como que ya es hora de abrir la puerta y movernos en el discurso político que se da. Porque si no nos vamos a pasar estos 4 años echando culpa de un lado y del otro. Y entonces ahí le tendría que dar la razón al comentario que hizo el compañero de Ramón Rosario hoy A Palo Limpio, Iván, que alguien le comentó del PNP que cuando el PNP gobierna usualmente tienen copos, les gusta cometer el harakiri, que el harakiri no es otra cosa que el suicidio que hacían los propios samuráis cuando sentían que habían deshonrado, ¿verdad? En su dignidad, su propio orgullo estaba herido, ellos se autoinfligían, ¿verdad? Y se mataban con una espada. Y yo lo que les quiero decir a ustedes es que aquí lo importante es ver cómo Puerto Rico se transforma para bien. Porque echar culpas tú lo puedes ver desde una pelea de boxeo, desde una historia que tú lees en el periódico de disputas vecinales, pero Puerto Rico tiene que moverse en otra dirección sobre ser un buen ejemplo de transición de futuro. Así que ahí los dejo, ya tengo que someterme al proceso de trabajar en el día a día, ¿verdad? De la abogacía, que es lo que hago. Que pase un extraordinario día. Déjenme saber de qué ciudad, pueblo me están escribiendo y si les ha gustado el contenido de estos buenos días motorizados de hoy, que es la fábula política entre la olla de presión y la greca en la política puertorriqueña. Hasta la próxima. Bueno.